Reflexiona con Francisco. Buenas tardes. Hoy 15 de junio del 2021, una semana después de las elecciones intermedias, yo, Francisco Javier Ruiz Medina, los invito a reflexionar si nuestro voto fue el voto de un cristiano. Analicemos nuestro voto desde la doctrina social de la Iglesia. Considerando que la doctrina social de la Iglesia existe con el deseo de orientar la conducta para construir un orden justo, social y fraterno que contribuya a la convivencia y desarrollo humano integral, que nos encamine a la definición que se le dio como doctrina social de la Iglesia. Doctrina, ¿por qué decimos que es doctrina? Porque es enseñanza oficial, social, por las relaciones interpersonales, familiares, laborales, con los vecinos, con los amigos, con los compadres. Es iglesia por estar dirigida a todos los bautizados. Así concluimos que la doctrina social de la Iglesia es un conjunto de normas y principios referentes a la realidad social, política, económica, cultural, ecológica y de relaciones basadas en el Evangelio. Consideremos que la Iglesia no se hace cargo de la vida en la sociedad bajo todos sus aspectos, sino con su competencia propia, que es el anuncio de Cristo Redentor. La misión que Cristo confió a su iglesia no es de orden político, económico o social. El fin que le asignó Cristo es de orden religioso. Y precisamente de esa misma misión religiosa derivan funciones que sirven para establecer y consolidar la comunidad humana según la ley divina. Esto quiere decir que la Iglesia, con su doctrina social, no entra en cuestiones técnicas, no instituye ni propone sistemas o modelos de organización social. La Iglesia tiene la competencia que le viene del Evangelio de Cristo Jesús. El anuncio del Evangelio no es solo para escucharlo, sino también para ponerlo en práctica. Y así tenemos que en San Mateo nos dice: por tanto, el que me oye y hace lo que yo le digo es como un hombre prudente que construyó su casa sobre roca. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos sobre la casa, pero no cayó porque tenía su base sobre roca. Pero el que me oye y no hace caso de lo que le digo es como un tonto que construyó su casa sobre arena. Vino la lluvia, crecieron los ríos, soplaron los vientos y la casa se vino abajo. Fue un gran desastre. San Lucas dice en su evangelio: ¿por qué me llaman ustedes Señor, Señor, y no le hacen lo que les mando? Lo que les mando hacer. Les voy a decir quién es el que viene a mí y oye mis palabras y las pone en práctica. Y San Juan nos dice: el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama, y el que me ama será amado por mi Padre, y yo lo amaré y me manifestaré en él. Si revisamos la historia de la salvación desde el Génesis hasta Jesucristo, encontramos la importancia de la doctrina social de la Iglesia. El tema de la historia de la salvación es muy amplio, por ese motivo lo dejaremos para otra reflexión. Solo menciono que el amor de Dios a la humanidad engloba una salvación cristiana por iniciativa de Dios Padre que se ofrece en Jesucristo, porque lo creado por Dios es bueno.
Así el Concilio Vaticano II nos dijo algunos textos muy importantes de recordar, frases que me gustaron mucho, como el decir: no existe conflictividad entre Dios y el hombre, sino una relación de amor. La persona humana en sí misma y en su vocación trasciende el horizonte del universo creado, de la sociedad y de la historia. Su fin último es Dios mismo, que se ha revelado a los hombres para invitarlos y admitirlos en la comunidad con Él. La persona humana no puede y no debe ser instrumentalizada por las estructuras sociales, económicas y políticas. ¿Por qué? Porque todo hombre posee la libertad de orientarse hacia su fin último. Y la Iglesia salvaguarda la trascendencia de la persona humana. Así vemos en el Evangelio de San Marcos. Este es el comienzo de la buena nueva de Jesucristo, Hijo de Dios. En el libro del profeta Isaías estaba escrito: ya estoy para enviar a mis mensajeros delante de ti, para que te prepare el camino. Escuchen ese grito en el desierto: preparen el camino del Señor, enderecen sus senderos. Es así como Juan el Bautista comenzó a bautizar en el desierto. Allí predicaba bautismo y conversión para alcanzar el perdón de los pecados. Toda la provincia de Judea y el pueblo de Jerusalén acudían a Juan para confesar sus pecados y ser bautizados por él en el río Jordán. La Iglesia está al servicio del reino de Dios, anunciando y comunicando el Evangelio de salvación y construyendo nuevas comunidades cristianas como la nuestra. La Iglesia sirve al mundo difundiendo los valores evangélicos. Dios en Cristo no redime solo a la persona individual, también las relaciones sociales entre los hombres. Según las exigencias de Dios, tarea confiada a la comunidad cristiana a través de la reflexión y las prácticas inspiradas en el Evangelio, el Espíritu Santo del Señor que conduce al pueblo de Dios. Y así Jesús nos revela que Dios es amor, y lo vemos en Juan, en la primera carta de Juan 4-8. El que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Así Dios manifestó su amor entre nosotros, el que envió a su Hijo unigénito al mundo para que vivamos en medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Queridos hermanos, ya que Dios nos ha amado, así también nosotros debemos amarnos unos a otros. Nadie ha visto jamás a Dios, pero si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece entre nosotros, y entre nosotros su amor se ha manifestado plenamente. ¿Cómo sabemos si permanecemos en Él y que Él permanece en nosotros? Porque nos ha dado su Espíritu, y nosotros hemos visto y declaramos que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Si alguien reconoce que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos llegado a saber y creer que Dios nos ama. Dios es amor. El que permanece en el amor permanece en Dios y
Dios en él. Y nos enseña la ley fundamental de la perfección humana y por tanto la transformación del mundo. Es el mandamiento del nuevo amor bajo la mirada de Dios. Es el instrumento más potente de cambio a nivel personal y social. La realización plena de la persona humana actuada en Cristo gracias al don del Espíritu Santo está medida por las relaciones de las personas con las otras personas encaminadas a mejorar el mundo. La Iglesia ayuda al hombre contemporáneo que está viviendo una nueva necesidad de sentido de vida. A las preguntas de fondo sobre el sentido y el fin de la aventura humana, la Iglesia responde con el anuncio del Evangelio de Cristo, que rescata la dignidad de la persona humana del vaivén de las opiniones, asegurando la libertad del hombre como ninguna ley humana puede hacerlo. El Concilio Vaticano II indica que la misión de la Iglesia en el mundo contemporáneo consiste en ayudar a cada ser humano a descubrir a Dios y descubrir en Dios el significado último de su existencia. Jesucristo ilumina los principios morales que son el único insustituible fundamento de estable tranquilidad en que se apoya el orden interno y externo de la vida privada y pública, que es el único que puede engendrar y salvaguardar la prosperidad de los estados. La vida social se debe ajustar al designio divino. La dimensión teológica se hace necesaria para interpretar y resolver los actuales problemas de convivencia humana. La Iglesia enseña al hombre que Dios le ofrece posibilidad real de superar el mal y alcanzar el bien y construir la civilización del amor. La finalidad inmediata de la doctrina social es la de poner los principios y valores que pueden afianzar una sociedad digna. Entre estos principios de la solidaridad. Hermanos, pues con estas palabras yo creo que ya son suficientes para saber si nuestro voto estuvo muy bien dirigido o si tenemos que rectificar de alguna manera. Me dio mucho gusto estar con ustedes para esta plática. Espero que nos sea de utilidad a todos y nos vemos en la próxima. Dios los bendiga.